para este proyecto, que es la doctora Gretchen, el doctor Benito Serrano, el doctor Alfonso Talavera y su servidor. Bueno, para comenzar, vamos, ya se me trabó esta cosa, ok, vamos a platicar un poquito, bueno, como usted me comentó, hay gente de minería, nomás vamos a repasar nomás para poner en contexto esto, que la minería comienza con la extracción, con la formación de la mina. Lo que estoy mostrando aquí es la foto de una mina subterránea o de rampa, como a ver si ahorita me corrigen los alumnos, donde tenemos ahí lo que es el jumbo, del cual sirve para hacer la cueva básicamente o el túnel, y de ahí poder extraer el mineral. Otro tipo de mina es a cielo abierto. La anterior era una subterránea. Esta que se muestra aquí, la parte de arriba, es una que se le llama de tajo abierto o cielo abierto. Aquí en esa parte podemos nosotros extraemos el mineral. Esa parte mineral, el mineral puede estar como, bueno, como lo quisiéramos todo en su forma nativa, que es la parte de la izquierda, que ya es las pepitas de oro, que ese ya no tenemos que darle un tratamiento posterior. Simple y sencillamente ya lo obtenemos, ya de ahí lo podemos fundir, darle joyería, hacerlo catalizadores o hacerlo baterías, dependiendo del tipo de mineral o del tipo de metal que tengamos. Pero esto se usó básicamente o se tuvo cuando en la época de los españoles, ¿no? Cuando nos invadieron, que se llevaban el oro en su forma metálica, pero ya esto ha cambiado. Cada vez más los minerales están escaseando, al igual que los metales. Cada vez es más difícil extraerlos. Cada vez tenemos que perforar a profundidades más y más profundas, válgame la redundancia. Y ya de ahí, ya el mineral o el metal no se encuentra solo, se encuentra acompañado de varias cosas. Puede ser cuarzo, puede ser el mismo, puede ser en compañía de sulfuros de los mismos metales, los cuales pues no podemos fundirlos o llevarlos a un tratamiento donde ya los tengamos metálicamente. Lo que continúa ahí o lo que continuaría es darle un tratamiento para separarlo, el cual puede ser el proceso de flotación. ¿En qué se basa este proceso de flotación? Tenemos nosotros lo que es un tanque de flotación. Aquí agregamos lo que es la pulpa o lo que es el mineral en compañía de agua. Aquí tenemos lo que es el agitador, que es para que se homogenice todo, y le agregamos esas partículas de mineral, que de las que me refería al inicio, son hidrofílicas. ¿Qué significa hidrofílicas? Que les gusta mucho el agua. Entonces, ellas van a estar muy a gusto en la parte del tanque del agua. No van a tratar de separarse, sino que van a estar afines al agua. Ahora, pero ¿cómo podemos hacerle que estas partículas que nosotros deseamos se vayan o floten por aquí? Nosotros recordamos que la flotación es, por ejemplo, una lancha o un pedazo de madera que lo arrojamos al agua y no se hunde, queda en la superficie de la interfase o superficie del agua, digámoslo así, válgame la expresión, de que es la superficie, pero los químicos por uno van a decir que no, que es la interfase entre el agua y el aire. Entonces, ¿cómo le hacemos para eso? Para eso le agregamos un colector, que es la parte de la derecha, donde está ahí haciendo un zoom en esa parte, que hace que la estructura o la partícula se vuelva hidrofóbica. ¿Qué significa hidrofóbica? Pues que odia el agua. Simplemente se adhieren, son los colectores, las partículas rojitas, se le llama colector, y se adhieren a la partícula rodeándola. Esas partículas los colectores hacen que se vuelva hidrofóbica la partícula, logrando con ello también vemos que hay un inserte de aire, el cual hace que se formen burbujas y en esa burbuja se lleva el mineral, generando así la parte hidrofóbica y un arrastre de las burbujas para que se junte el mineral deseado. Ese colector que hablábamos nosotros puede ser afín al tipo de metal o mineral que estemos nosotros tratando de flotar. Dependiendo del colector, hay varios tipos de colectores. Va a ser el que nosotros decidamos insertar para flotar lo que a nosotros nos interesa.
La parte que no nos interesa la vamos a dejar como la cola. Esta parte sale de aquí por la parte inferior del tanque. La parte que nos interesa va a salir por la parte superior con una especie de rebozo. Entonces, ya nosotros vamos a tener ya una especie de concentrado de mineral de interés. A lo que yo me voy a referir más es lo que es la calcopirita, que es uno de los principales minerales de cobre que se tienen aquí en el estado de Zacatecas. Hago alusión de aquí la de Cosamín, entre otras más pequeñas. Bueno, hablo de Asientos, pero Asientos ya pertenece a Aguascalientes, y otras mineras que están de Sabinas, que está en Tongarete, y hay varias minas que están obteniendo lo que es la calcopirita. También recordemos que existe lo que es la flotación inversa. ¿Cómo que la flotación inversa? Esto se utiliza más en las carreras como ambientales, en recuperación de agua, donde tratas de flotas toda la impureza, todo lo no deseado, lo vas a flotar y lo quitas. Y ya con la parte de abajo te quedas con lo que tú quieres. Esto ya puede ser a gusto del cliente, digámoslo así. Y ya después de que ya obtenemos nuestro mineral más concentrado con una concentración mayor del metal deseado, lo obtenemos así, que aquí son las pilas o los patios de concentrado que obtienen las minas. Así es como ya obtienen como queda el mineral después de darle el proceso de flotación. Pero ya esto, desgraciadamente, esta parte en Zacatecas está dejada. Ya eso para las mineras aquí en Zacatecas ya es su producto final. Ya es lo que venden a los chinos, lo que se vende a Peñoles. Este es un mineral de un concentrado de calcopirita. Siempre, sencillamente, Zacatecas, en vez de agarrar esto y darle ya un procesamiento para obtener el metal en su forma pura o ya un producto más allá terminado, lo vendemos ya como un producto. Entonces, ahí es donde dirán los industriales, es un área de oportunidad. Entonces, pero ¿qué procesos existen para ya este mineral, perdón, podamos ya obtenerlo como un metal? Existen dos procesos, lo que es la fundición, este mineral lo podemos ya llevar a un calentamiento, fundirlo y obtener los lingotes de cobre. O también, esa será la calcopirita y esta es la fundición. O podemos tener, creo que se brincó una, los cátodos de cobre. Este ya es un proceso electrolítico donde nosotros ya con lixiviación podemos obtener luz metal, pero creo que me brinqué una parte. ¿Qué es la lixiviación? ¿Por qué no utilizar lo que es la pirometalurgia? La pirometalurgia ha perdido auge o la fundición debido a esto, toda esta contaminación que se genera al momento de utilizar la pirometalurgia. Toda esa parte, esos gases que se ven ahí pueden ser dióxidos de azufre o los famosos SOx, los cuales en contacto con el agua de las nubes puede generar lo que es la lluvia ácida. Se forma ácido sulfúrico en pequeñas concentraciones en las nubes y entonces empiezan a caer y pues es ácido al final de cuentas. Y todo esto lo está tratando de regular la Semarnat y demás dependencias, que por eso el tener aquí plantas de fundición está un poco restringido, pero no es imposible, pero sí necesitamos esa parte, ¿qué alternativa le damos? ¿Cómo logramos mitigar este efecto? Pues teniendo a la hidrometalurgia. ¿Qué es la hidrometalurgia? Es el uso de agua para la obtención de metales. Entonces, aquí este proceso lo que hace que el mineral lo echamos en agua, se disuelve el mineral, ya lo tenemos en forma iónica y lo podemos llevar ahora sí, perdón, a los cátodos o a las celdas electrolíticas. Estas celdas, si se fijaron, ya es del mismo color que lo que teníamos aquí. Esto ya se hace por medio de una inducción de electricidad, que esto azul corresponde a los iones de cobre que se encuentran ya disueltos y por campo eléctrico hace que se adhieran los iones a la placa
del cátodo. El cátodo, recordemos que es la parte donde están los electrones o la parte negativa. Entonces, formando lo que son los electrodos de cobre. Eso se le llaman así, electrodos de cobre. Ya de aquí lo podemos dar otro tipo de tratamiento para lograr hacer la tubería, para lograr hacer cables, para llegar a hacer ya lo que queramos con el cobre. Sí, pero pues, ¿por qué esta ruta de hidrometalurgia ha carecido de un desarrollo? ¿Por qué no hay tanta lixiviación? ¿O por qué la calcopirita carece, ¿no?, de un tratamiento hidrometalúrgico a nivel industrial? A nivel industrial, pues creo que nomás hay una en Sudáfrica de donde se extrae el cobre por ruta hidrometalúrgica, es debido a que sufre una pasivación. Pero antes de hablar de la pasivación, vamos a ver qué es la lixiviación. La lixiviación es el proceso hidrometalúrgico por el cual nosotros extraemos el metal de interés ya de un mineral. Metal, mineral. ¿Cuál es la diferencia entre un metal y un mineral? Pues bueno, el metal es el estado, el elemento que conocemos de la tabla periódica, y el mineral es un conjunto, puede ser de metales y de no metales, en conjunto con, digamos, en una tierra, con una roca, antes de que me corrijan. Y aquí hay de dos tipos de lixiviación, lo que es lixiviación en pilas y lo que es la lixiviación por agitación mecánica. La lixiviación en pilas, pues nosotros formamos casi lo que son pirámides, o se forman lo que son pirámides, y esa parte tiene el mineral de interés. Entonces, nosotros arriba, o se pone arriba, son aspersores con una solución lixiviante. Esa solución lixiviante puede ser un ácido, puede ser una agua con cianuro, puede ser agua con amonio, dependiendo del tipo de lixiviante que nosotros pongamos. ¿Pero qué es el lixiviante? Es el que va a disolver el metal de interés. Por eso hablamos del ácido que puede disolver al cobre, o del cianuro que disuelve el oro. Este sistema de pilas, lo tenemos aquí en el Coronel, en en la mina del Coronel, que se encuentra en Ojo Caliente, que ahí se encuentra esa unidad minera, y ellos trabajan o extraen oro a partir de estos montones y con cianuro, logrando grandes cantidades de oro, y tiene años, creo, desgraciadamente creo que ya está en las últimas. Entonces es una triste realidad para nosotros, pero es una gran mina, o fue una gran mina. Otra es la que tenemos, es la agitación mecánica. Esta es parecido a lo que vimos con la flotación. Aquí agregamos una pulpa y agregamos la solución lixiviante, como es aquí, mineral molido, y la solución lixiviante, y lo estamos agitando por un tiempo para que se disuelva el metal de interés. Otro es lo que es el tanque Pachuca, que tenemos igual el tanque, pero no tenemos un agitador o un motor eléctrico como tal, sino que aquí la agitación la hacemos por medio de inyección de aire por la parte inferior. Este es lo que es el tanque Pachuca. También se le agrega el aire también con el objetivo de generar el oxígeno sea un agente oxidante. ¿Cómo que un agente oxidante? El que llega a, pues, básicamente ablandar el mineral para que se disuelva el metal de interés. Pero ¿de qué depende que usemos ya sea la pila o que usemos un tanque? ¿De qué depende? Depende de qué tan bueno o qué tan permeable sea el mineral. Aquí presento o presentamos o se presenta lo que es una parte de la pila, y hacemos un zoom en esa parte que se ve ahí. Ahí lo traemos y vemos cómo está el mineral. El mineral forma varios huecos, huecos donde nosotros vamos a dejar caer la solución lixiviante por la parte superior, y ese lixiviante tiene que penetrar todos los huecos que se forman entre los minerales y crear zonas de ahí donde se va a disolver. Y también en algunos lados se le agrega aire para que esto vaya, haya una permeabilidad, aumentar la permeabilidad o los huecos que están aquí del mineral para que permita el flujo del exhibiente. Si hacemos un zoom en esa parte, ya aquí vemos que
tenemos las partículas amarillas o el metal de interés, que en este caso estamos haciendo alusión al cobre, y todavía en la solución lixiviante o el que va a disolver el metal tiene que penetrar los poros o los huecos que se forman en el mineral para así reaccionar y disolver el metal de interés y que salga. Ya el mecanismo de reacción aquí sería diferente. Entonces, toda esta parte, entonces, si nosotros tenemos que este metal o este mineral no es permeable, entonces vamos a tener que hacerlo por medio de un tanque agitado. Si esto es totalmente permeable, que el mineral permite el acceso del flujo lixiviante con facilidad, entonces no ocupamos el tanque, sino lo podemos hacer in situ o por la formación de pilas. Pero para el caso de la calcopirita, eso no ocurre. La calcopirita forma lo que es una capa pasivante. Pero antes, les recuerdo que la copirita es una mezcla de dos metales y el azufre. Incluye lo que es el cobre, el hierro y el azufre. Al momento, regresando a lo que es la lixiviación, cuando nosotros queremos lixiviar, la calcopirita forma una barrera, una capa que protege, que ya impide que el lixiviante penetre más allá. Entonces, esta parte ya no deja que nosotros lixiviemos el cobre de la calcopirita. Esta calcopirita, esta capa pasivante, hay varias explicaciones, que nos dicen que corresponde al azufre y que el azufre ya es la parte que dice que ya no es permeable para nada. Otros dicen que son sulfuros de cobre no estequiométricos. Otros dicen que son sales de hierro e hidróxidos o jarositas. Entonces, ante esto, hay varias controversia de qué es esta capa que está impidiendo que nosotros logramos obtener el cobre. Pero, ante ello, también nosotros debemos de establecer cuál es la estructura del cobre, porque para empezar, hasta en eso hay controversia. Unos dicen que los estados de valencia ahí presentes en la calcoprita, el cobre está en su forma 2 más, y el hierro en 2 más, y el azufre con 2 menos. Otros dicen que el cobre está con 1 más, y el hierro está en 3 más, y el azufre con 2 menos. Nosotros, ¿por qué esta controversia o por qué puntualizar esto? Porque, para empezar, nosotros estamos más de acuerdo con la parte donde dice que el cobre está en una forma de 1 más. Si nosotros no sabemos qué es esto, no podemos establecer o por qué decir qué se está formando. Pero eso fue un paréntesis para lo que vamos a ocupar más adelante. Ahora, para combatir la pasivación, nosotros tenemos que algunos investigadores se han enfocado en el potencial químico como una variable que puede determinar o puede quitar la pasivación o puede hacer que la partícula se pasive. ¿Cómo? O sea, si nosotros, recordemos que el potencial químico es todas las fuerzas o todos los agentes oxidantes que tengamos ahí. Nosotros también tenemos o se tiene que el potencial químico se puede poner por ya técnicas de electroquímicas más avanzadas, como la voltamperometría. Ahorita vamos a hablar de esa. Otra solución nos dice que a condiciones ácidas, arriba de un potencial de 0.7 voltios, la calcoperita se pasiva. Entonces, también si rompemos ese potencial o establecemos un potencial más alto de eso, podemos quitar la pasivación. Otra nos dice que usemos solventes iónicos. Es lo que propone Dong y colaboradores. Esto para impedir la formación de esa capa pasivante. Y también se propone el uso de agentes oxidantes como el ozono para tener grandes potenciales de extracción altos, como del 80%, pero donde tiene el pero este proceso es en el tiempo tan largo que se ocupa para obtener ese porcentaje de extracción, que son 36 horas. Es algo de tardado y recordemos que la industria lo que quiere es dinero y dinero rápido, ¿sí? Y la que nosotros traemos es la
Otra, perdón, ya iba a adelantarme. Otra es también el uso de catalizadores para combatir la formación de esa capa, el cual es el propuesto por Dixon, que es el uso de pirita, que es el sulfuro de hierro. Se establece un puente iónico, un puente de iones como el ion férrico, para que favorezca la transmisión o la oxidación de la calcopirita y ya no pueda producir el azufre. Simple y sencillamente esto lo hace acelerar el intercambio del ion férrico con la pirita y este sirve como puente para transferir un electrón y pueda liberar los metales que se encuentran en la estructura de la calcopirita. Pero el inconveniente que tiene este proceso es que ocupa grandes cantidades de pirita, pero ese no es el pero grande, sino que la pirita debe de ser, o debe tener un pretratamiento con plata, lo cual encarece el proceso. Perdón. Dale. No sé, bueno, aquí desgraciadamente no sé por qué se extrapoló. Otra es la calcinación de calcopirita, otro método para combatir la pasivación, que es calentar la calcopirita en presencia de azufre, formando lo que es la bornita y la pirita. Que esta fase de bornita ya es más fácil de lixiviar, ya no presenta una pasivación tan alta como la calcopirita. Otro método que se utiliza es el método de electroreducción, el cual pues es poner el mineral en presencia de una celda electrolítica, donde se va a reducir lo que es el hierro y para liberarlo en una forma de sulfuro de cobre directa, que esta ya se puede llevar a una lixiviación directa con acetonitrilo y ácido sulfúrico. Otra es la reducción con iones cobre o iones cuprosos, cobre 1, que esta es básicamente lo que nosotros, la hipótesis que nosotros tenemos. Que esta reducción se llega a cabo ya en presencia de un ion cuproso y nos genera la cobalita, generándonos el ferroso y el cúprico. El inconveniente con esto, que el ion cuproso o el cobre 1 tiene una estabilidad muy pobre, una estabilidad muy poca, que no dura estable, que luego trata de oxidarse a cobre 2 más. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Algunos autores señalan que la presencia de solventes orgánicos como la acetona, etilenglicol, el metanol, entre otros, pueden lo que es estabilizar al ion cuproso para así poder establecer un sistema de lixiviación de la calcopirita, que es lo que nosotros proponemos, el uso de estos solventes en compañía de ácido sulfúrico para la lixiviación de calcopirita. La metodología experimental la hicimos en dos partes. Una parte se hizo con la que es la parte electroquímica, donde se utilizó les digo, las técnicas electroquímicas avanzadas, que es lo que es un potenciostato, en una celda de 3 electrodos, con un electrodo de trabajo, que es donde nosotros hacemos una pasta de carbón con el mineral como una pasta de carbón. Nosotros agarramos en un mortero y lo ponemos en compañía de aceite de silicón y de carbón o grafito y empezamos a molerlo hasta que se forma una pasta, la cual se mete a una jeringa de insulina y se conecta por medio de un cable o un alambre de platino para que no genere interferencias. Y también se pone un contraelectrodo de grafito y un electrodo de referencia. En este caso se utilizó un electrodo de Halomel. Y se empezó la corrida del voltamperograma en presencia de un potenciostato, lo cual nos genera un gráfico que lo voy a mostrar más ahorita. También hicimos pruebas de lixiviación, se hicieron pruebas de lixiviación en un reactor de vidrio sellado para estar ahí donde se metieron cantidades diferentes de concentrados de calcopirita y controlado con un agitador magnético, con una parrilla de calentamiento, controlando la temperatura, y teníamos un generador de ozono, el cual a partir de oxígeno se generaba el ozono. Bueno, principalmente nosotros partimos de lo que es la voltamperometría. ¿Qué es la voltamperometría? Es una técnica electroquímica, lo cual nos puede decir o predecir la actividad que se tiene
un mineral o un metal o cualquier cosa, aplicando cierto potencial. ¿Cómo se hace? Nosotros aplicamos cierto, o se aplica cierto potencial y se ve la respuesta de la corriente. Si esa corriente, o si hay la corriente, recordemos que es un intercambio de electrones en la superficie. Entonces, si no se tiene lo que es un cambio en la corriente, se considera que no está sucediendo absolutamente nada, como es el caso aquí de lo que se presenta en la línea negra que nos dice que es un concentrado, el electrodo de trabajo, y está en un medio de 2 molar de ácido sulfúrico. Entonces vemos que no hay una respuesta absolutamente de corriente, lo cual electroquímicamente nos representa una pasivación. En cambio, para cuando se utilizó un medio de ácido sulfúrico, el mismo concentrado, más acetona, vemos una respuesta. Quiere decir que ya hay un cambio en la superficie del electrón, que ya hay una respuesta, hay un intercambio de electrones. Entonces, pero se puede decir, bueno, entonces es que es la acetona que se está destruyendo. Es el caso azul, donde no se tenía el concentrado y se tenía solamente el electrodo de platino, y también que son las líneas azules, se ve que no tiene absolutamente nada de respuesta. Entonces, la respuesta que se obtiene aquí no es de, de la descomposición de la acetona, sino que ya por descarte es de la acetona. Y haciendo el zoom, se ve una mayor respuesta del concentrado con la acetona. Entonces se ve, se llama un pico de pasivación, lo cual nos lleva a que el concentrado de calcopirita puede reaccionar en este medio de ácido sulfúrico con acetona. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a quitar esa hipótesis que nos da la técnica electroquímica y hacemos las pruebas de lixiviación en una solución de 2.5 molar de ácido sulfúrico y vemos que para el caso donde no se tenía acetona, la extracción de cobre o grado de disolución de la calcopirita es del 10% comparado que cuando se tiene la acetona y el ácido sulfúrico es mucho mayor en este caso. Es 2 veces más grande. Pero el potencial, pueden decir, el potencial, ¿cómo te está influyendo? A lo mejor lo que la acetona te está modificando es el potencial. Te está aumentando el potencial y por eso ya estás eliminando lo que es la pasivación de la calcopirita. Y haciendo el gráfico de potencial contra tiempo, que son para estos dos mismos experimentos, se observa que el potencial permanece por debajo de lo que cuando se tiene el ácido sulfúrico. Entonces aquí ya podemos ir adelantando que se tiene un efecto de compresión, donde ya el potencial no lo estamos considerando demasiado. Entonces también vemos que aquí hay un cambio, presentamos un cambio del ácido sulfúrico. Es decir, pues que 2.5 molar es muy alto, por eso estás obteniendo ya la disolución de calcopirita. Entonces se hace un barrido con diferentes concentraciones de ácido sulfúrico, 0.5, 1 molar, 2.5 y 1.5, donde se observa que el que tiene mayor extracción de cobre es 1 molar, no el de 2.5 molar, lo cual vuelve a establecer que este no es un efecto de solamente el ácido sulfúrico, sino que no solamente existe una concentración óptima de ácido sulfúrico para la lixiviación, que puede ser 1 molar. Perdón, es que de repente se me saca la garganta. Ok. También aquí se varió lo que fue la proporción de acetona. A lo mejor dices, no, pues que entonces pues la acetona sola disuelve a la calcopirita. Esto va a salir muy caro porque lixiviar con pura acetona va a ser complicado, la acetona es algo cara, es muy volátil, pero aquí vemos que no, que se presentó en 10, en 20, en 30 y en 40% de acetona. Vemos que la que obtiene el mayor porcentaje de extracción de cobre es la de 30%, estableciendo un óptimo también de concentración de acetona. Perdón. También ahora
una variable, se me movió mucho la presentación, perdón. Una variable muy importante es la temperatura para cualquier proceso. En este caso se presenta lo que es la temperatura. Recordemos que también la temperatura puede decirnos sí o no el proceso es viable. Si tenemos un proceso que la temperatura es muy alta, puede perder viabilidad por los costos de calentar el proceso. Aquí en este caso vemos que a partir de 50 grados centígrados se obtiene condiciones buenas de lixiviación, pero recordemos que a esa temperatura la acetona se vaporiza. Entonces lo que nos lleva a de que no es un proceso tan viable ponerlo a 50 grados centígrados. Aquí vemos que sí, la temperatura acelera la reacción, pero más adelante vamos a ver por qué. Ahora, recordemos que también esto tiene una cantidad de peróxido de hidrógeno. Ese peróxido de hidrógeno lo utilizamos con un agente oxidante. Aquí tenemos diferentes concentraciones de peróxido de hidrógeno. Tenemos 0.7, 1.4, 2.1 y 2.8. Como vemos, aquí en la cinética inicial, que es lo que está remarcado en el cuadro, se observa que a mayor cantidad de peróxido se favorece lo que es la lixiviación o la cinética de lixiviación, mejor dicho. Pero después de cierto tiempo, después de 60 minutos, ya el porcentaje de extracción ya no cambia, sino ya permanece constante, sino que este sistema ya está en equilibrio. A caso contrario, con la concentración de 2.1 molar, todavía alcanza un poco más de extracción de cobre. Este fenómeno puede ser debido a que a concentraciones altas de peróxido de hidrógeno se descompone. Entonces tenemos también ese problema, que no podemos utilizar altas concentraciones de peróxido porque se descompone. Y analizando el potencial, vemos que también el potencial aquí no está siendo una variable considerable para establecer como lo manejaban como una mejora o un rompimiento de la pasivación, sino que simple y sencillamente se está permaneciendo relativamente constante el potencial para los experimentos presentados. También recordemos que la acetona en presencia del peróxido de hidrógeno puede mineralizarse. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente que se lleva a CO2, la acetona, que es la que se presenta abajo, CH3CO, CH3. Entonces, eso se puede mineralizar convirtiéndose a dióxido de carbono, lo cual nos haría que perdiéramos viabilidad en este proyecto. Pero se hicieron también lo que fueron las pruebas para establecer la reacción global de la lixiviación de la calcopirita con ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno como la acetona de catalizador. Y estableciendo las fases que se forman, vemos que la única que se queda más ahí diferente es el azufre. Todo lo demás queda ahí, entonces nos da pie a de que nosotros podamos proponer esta reacción, donde la calcoprita se disuelve formando los iones de cobre hierro y cobre y el azufre elemental. Esa es la reacción de lixiviación que nosotros nos lleva a proponer con este difractograma de rayos X. Pero ahora también nosotros se propuso en vez del peróxido otro tipo de agente oxidante, lo que es una reacción tipo Fenton, pero con el cobre. Recordemos que el Fenton es una reacción donde los iones peróxido, iones o radicales peróxido, se forman y se rompen una y otra vez en compañía en una forma cíclica del hierro. Pero ese también se puede hacer con el cobre, que es lo que nosotros estamos proponiendo aquí. Y vemos que se obtienen resultados buenos, donde aquí vemos la gráfica que es de extracción de cobre contra tiempo de 3 gramos de calcopirita. Esta era calcopirita pura. En 140 mililitros de ácido sulfúrico 2.5 molar, acetona y agua para que se permanezca conservando la densidad de pulpa. Y con diferentes concentraciones del sulfato de cobre. Vemos que también para no variar un poco, tenemos que existe un óptimo para la concentración de sulfato de cobre, que es 0.2.
¿Por qué una concentración óptima? Porque no corresponde el porcentaje de extracción con la cantidad de cobre, sino que a mayor cantidad se esperaría que fuera aumentando la extracción de cobre, llegando solamente al punto 2, que es donde se obtiene lo máximo, que es alrededor de 80%, y el punto 3 solamente permanece en 50. Entonces, por eso se establece que se obtiene un óptimo de concentración de sulfato de cobre. Y bueno, las cinéticas iniciales son muy parecidas, pero aquí vemos, no sabemos, esta parte se puede decir que ya ocurre una, una sobresaturación de cobre en la solución, puede también deberse a eso. Ahora también se propone otro sistema de lixiviación utilizando como agentes oxidantes, bueno, conservando la acetona, pero como agentes oxidantes el sulfato de cobre y el ozono, con el mismo proceso Fenton, donde se observa que cuando se obtiene esa mezcla de todos esos componentes lixiviantes, se observa una lixiviación o una extracción del cobre del 100% en 240 minutos, lo cual, pues comparado con las 36 horas, pues es muy poco, que son básicamente 4 horas aquí, y ya se obtiene la mayor cantidad. Pero también aquí vemos que tienen que estar los 4 para obtener esos porcentajes. En los demás casos se presentan donde solamente vamos quitando uno por uno. En este caso, no metimos el ozono y solamente se logró el 40% en los cuadros, y en los demás, donde se quita a la acetona, son los porcentajes muy abajo del 20%. Y también le hicimos lo que es el rayos X al residuo de esa parte para poder establecer una reacción química de lixiviación, pero ahora utilizando el sulfato de cobre y el ozono, donde obtenemos, o para sorpresa, obtenemos la formación de un óxido de hierro, que es el óxido férrico, más bien dicho. Entonces, y otra vez se nos genera el azufre elemental. Pero no solamente la acetona, no nos quedamos con la acetona porque, como lo comentamos, es muy volátil, es como yo, es muy inestable, no le gusta estar en paz. Entonces, nos puede, y aparte con el peróxido y con ellos nos puede producir explosivos como el peróxido de acetona. Entonces, para tenerlo a un nivel industrial, sería un poco peligroso manejarlo o operarlo. Entonces, otra propuesta que se hace en ese sentido es el etilenglicol. El etilenglicol tiene, pues es algo parecido, también se utiliza, ese lo podemos ver en los radiadores de los carros como el refrigerante para que nos tenga cierta evaporación, este es más estable, y aquí vemos o se presenta lo que es el gráfico de extracción de cobre contra tiempo, utilizando ácido sulfúrico y la misma proporción de etilenglicol en lugar de acetona, y utilizando el peróxido de hidrógeno como agente oxidante. Aquí vemos que sí se obtienen resultados muy interesantes, de alrededor del 70% de extracción de cobre, una concentración de 2.1 molar de peróxido de hidrógeno, y esto casi en una hora. Entonces ya nos empieza a proponer que este solvente puede ser utilizado. Y también tenemos que, bueno, vamos a ver cómo se estudió, cómo va a variar o cómo nos afectaría lo que es la concentración de ácido sulfúrico en compañía de etilenglicol, lo cual se ve que no tiene ese efecto, sino que sigue el mismo patrón donde la concentración de ácido sulfúrico no le afecta, no le importa, solamente que sí debe tener un mínimo de acidez, digámoslo así, o de concentración de ácido para poder establecer extracciones altas. Aquí lo vemos que para 1.5 y para 2.5 molar, el porcentaje de extracción de cobre se permanece en la misma situación. Entonces, aquí eso nos da de que existe cierta complejación en la parte de la lixiviación. Y también nos lleva a proponer una reacción para el etilenglicol.
donde la establecemos, pues básicamente nos sigue saliendo la misma reacción. La disolución de cobre y hierro y la formación de azufre elemental. Ahora, pero tenemos otra opción, como lo mencionamos al inicio. Teníamos la opción de los ácidos orgánicos. ¿Cuáles ácidos orgánicos nosotros determinamos? El acético y el fórmico. Igual que el voltamperograma, nosotros vemos, hacemos un comparativo, una corrida, para ver cómo, si es viable o no es viable hacer experimentos de lixiviación del mineral utilizando estos medios de lixiviación. Aquí tenemos lo que es el azul, es el ácido sulfúrico, el rojo es el ácido sulfúrico más el ácido fórmico y el negro es el ácido acético más el ácido sulfúrico, donde vemos que hay mayor respuesta o mayor actividad cuando se utiliza el ácido acético y el ácido fórmico. A esta parte no se le llama que esta es una dirección anódica. Este pico corresponde a la liberación de iones hidrógeno y iones cobre en la superficie del electrodo. Entonces, el voltamperograma lo que se hace, primero se le induce un potencial anódico y luego regresa a su estado. Y llegando a potenciales catódicos, donde van a ocurrir reacciones de reducción. Aquí vemos que se forman tres picos. El primer pico se dice o se establece que corresponde a fases de cobre no estequiométricas, que son las que se están mostrando aquí. Ese pico a eso corresponde. El siguiente pico corresponde a la formación de cobalita. Y el tercer pico a la formación de calcosita. Y ya llegando este pico ya se considera que es la formación de hidrógeno molecular, perdón. Y ya en algunos casos vuelve a formarse este pico corresponde a la disolución de cobre metálico. Entonces ya con esto puesto en la mesa, nosotros consideramos hacer experimentos o se consideró hacer experimentos con los ácidos acético y ácido fórmico, obteniendo porcentajes, digámoslo, aceptables de lixiviación de lo que es la calcopirita. Entonces, esta parte o estos ácidos también nos van a ayudar a romper la pasivación de este mineral o para obtener, a proponer un proceso que sea más viable para la, para, para la recuperación de cobre de mineral de calcopirita. En este caso se presenta ya la concentración o las concentraciones iniciales del peróxido de hidrógeno. Aquí se ve que ya la concentración de peróxido no es una variable que afecte cuando se utilizan los ácidos orgánicos. Aquí vemos que la extracción de cobre es muy parecida a cuando se utiliza diferente cantidad de peróxido de hidrógeno. Simple y sencillamente, entonces nosotros aquí podemos establecer que este método nos favorece más porque ya no nos vemos limitados por la cantidad de peróxido de hidrógeno. Ahora, no nos quedamos ahí. Seguimos con algo que es muy bueno, o no digamos tan bueno, pero sí interesante, como son los medios alcohólicos, sin ofender a nadie. Utilizamos lo que es el 2-propanol para la lixiviación de calcopirita. Aquí, como nosotros vimos, una de las limitantes es la cantidad de peróxido que tenemos que agregar a un proceso. Aquí vemos dos gráficos donde estamos variando la temperatura y se observa que nosotros esperaríamos como un proceso de que al aumentar la temperatura se aumentara la disolución. Eso se esperaría normalmente, pero vemos que no. Que cuando se tiene una temperatura de 40 grados centígrados, se obtienen mayores porcentajes de extracción de cobre. Esto puede deberse a varios factores. Esto puede deberse a que el peróxido se descompone a 50 grados centígrados y que también el 2-propanol se puede estar descomponiendo a esa temperatura. Pero vámonos por partes. Aquí hicimos
ya para establecer eso, el estudio con diferentes temperaturas, desde 20, 30, 40 y 50, donde se sigue obteniendo que la temperatura que mejor obtiene resultados de extracción es la de 40 grados centígrados. Entonces, ya que seguía nosotros, podemos tener un proceso que pueda ser viable y ya a esto ya se empezó a hacerle lo que es un análisis cinético. El análisis cinético se hizo por el medio del modelo de núcleo decreciente, donde se considera una partícula que va disminuyendo su radio conforme va avanzando el tiempo, y ya ahí hay varios mecanismos que lo controlan. El modelo que mejor predijo el sistema fue el modelo de núcleo decreciente controlado por la reacción, que es el que se muestra ahí de 1 menos x elevado a la 1/3. Con estas pendientes que obtenemos en cada uno para diferentes temperaturas, podemos graficarlas con la ecuación de Arrhenius y podemos obtener lo que es la energía de activación, que para este caso fue de 42 kilojoules por mol, lo cual corresponde o no tacha a una reacción que está controlada por la reacción química. Entonces, por eso nos da más certidumbre a decir que este proceso con este medio está controlado por la reacción química. Ahora, utilizando el sulfato de cobre y el ozono como oxidantes. Aquí vemos algo más interesante. Si se fijan en la gráfica, se muestran porcentajes de extracción de cobre negativos. Recordemos que este sulfato de cobre se utilizó como agente lixiviante, como agente oxidante, y estaba en la solución lixiviante. Entonces, para cuantificar cuánto cobre se había metido, se había extraído, se hace un balance de masa en el tanque de lixiviación y nos resultó que nos daban porcentajes de extracción de cobre negativos. Entonces ahí se pensó que estábamos locos o que estábamos haciendo todo mal. Pero si se fijan, ahí sigue un patrón. Un patrón de que de la mayor cantidad de sulfato de cobre, mayor es la negatividad del porcentaje de extracción y a su vez mayor el porcentaje de extracción de cobre. ¿Qué está pasando? Simple y sencillamente que estamos formando una fase rica de cobre. ¿Sí? Entre más sulfatos estuvimos agregando ahí en presencia de la calcoprita estaba reaccionando y estaba formando una fase de cobre más rica. ¿Cómo más rica? Que tenía en su estructura mayor cantidad de cobre. Entonces estaba en el sólido y estos análisis estuvieron haciendo una absorción atómica. Y recordemos que la absorción atómica mide la presencia de los iones en el líquido o en la fase líquida. Entonces, ¿qué se decidió hacer? Más adelante vamos a mostrar cómo sacamos esto, cómo quitamos este misterio de los porcentajes de extracción negativos. Bueno, eso nos indicaría que tendríamos masa o la antimateria, pero no vamos a entrar en esos tenores. Ahora, aquí presentamos a otros dos alcoholes, metanol y etanol, que son también propuestos para la lixiviación de calcopirita. Aquí tenemos igual la voltamperometría, se observa, se hace el mismo análisis, donde se aprecia que con los medios alcohólicos se tiene una mayor disolución o una actividad del concentrado con el potencial, que a diferencia de cuando no se tienen los alcoholes. Y vemos los picos que se formaron al igual que en el caso anterior. Eso ya no lo vamos a debatir, pero se observa que para el metanol los picos de reducción son más grandes. Claro, por esto es porque los picos de la oxidación fueron mayores. Esto es como una reversibilidad. Si tenemos más en este pico, vamos a obtener más en los picos de reducción. Ok, entonces eso nos dio la pauta a hacer pruebas de lixiviación. Aquí hicimos el mismo comparativo, es algo repetitivo, y lo comparamos el metanol, el etanol y el ácido sulfúrico, donde observamos que el que tiene mayor
porcentaje de extracción en menor tiempo es el metanol, con así comprobando una cinética mayor, o sea, una velocidad de reacción pues más rápida con el caso del metanol. Pero los porcentajes de extracción entre el metanol y el etanol son muy parecidos. Aquí nada más se tendría que hacer un análisis de costos entre uno y otro para poder tener la certeza de cuál es el agente lixiviante más viable para tener un proceso industrial. Pero también aquí tenemos, vamos a ver lo que fue la inestabilidad o con la temperatura. Como lo vimos, el metanol fue el mejor alcohol que se tuvo aquí. Entonces, ahora procedimos a realizar un análisis un poquito más detallado. En el caso de la temperatura, vamos a ver qué se logró con la temperatura. Si se fijan, la 40 y 50 tienen una cinética muy parecida, pero de todos modos, en 40 se sigue obteniendo mayor extracción de cobre. Y otro punto más al favor. Lo que también se requiere en estos sistemas de lixiviación es de tener una lixiviación selectiva. ¿Cómo una lixiviación selectiva? Sí, que solamente extraigamos en el líquido el cobre y el hierro se quede. Con lo que se propone o lo que se obtuvo es que el cobre fue en mayor cantidad extraído que el hierro, que es lo que se presenta en el gráfico derecho, que la cantidad de cobre fue mucho mayor que la cantidad de hierro. Entonces, eso nos lleva a de que este método o esta solución lixiviante es mucho mejor que las anteriores. Y claro que tenemos que hacer un estudio de los residuos para poder proponer lo que es la reacción de la lixiviación con metanol, donde se establece una formación de sulfuro de hierro y el azufre metálico y todo lo demás está en forma iónica. Entonces, con eso nosotros podemos obtener el proceso un poco más viable. Ahora, les dije que íbamos a hablar de esos picos negativos. Y también otra hipótesis que se había puesto es de la formación del ion cuproso. Una forma de medir la concentración del ion cuproso fue por método de la técnica de UV-Vis. Y ese método nos brinda espectros como el de la derecha, donde va variando la longitud de onda. Aquí se presenta lo que son las diferentes espectroscopías para los diferentes tiempos de lixiviación contenidos con las condiciones de la calcopirita con metanol. Aquí se ve que al mayor tiempo va incrementándose este pico. Este pico es establecido de que pertenece a el ion cuproso estabilizado. Entonces nosotros esto confirma nuestra hipótesis que los solventes orgánicos, en este caso el metanol, estabilizan al ion cuproso. Ay, perdón. Es que de repente se me fue. Ok. Entonces, les dije que de los porcentajes de extracción negativos. ¿Nosotros qué hicimos para eso? Como vimos, allá a los 20 minutos es cuando teníamos el porcentaje de extracción más negativo. Entonces, a ese tiempo se paró lo que fue la lixiviación y se filtró inmediatamente y el residuo sólido se llevó a rayos X, observando la formación de Roxbit, que es el espectro que se muestra del lado izquierdo, donde ciertamente es una fase más rica de cobre comparada con la copirita. Aquí vemos que son cobre 2, S2 y 6 cobres o 6 calcositas, perdón. Entonces, ya con esos rayos X, esto nos da que la lixiviación ocurre en más etapas, no solo en una etapa. Entonces, nosotros proponemos un esquema de reacción donde se forma la rosbita y esa rosbita es reaccionada con lo que es el ozono
y el R, aquí en este caso el R, son los agentes orgánicos que estamos proponiendo para la lixiviación. Y por último, la oxidación del azufre. Bueno, el del azufre y con el hierro, dándonos así la reacción global de lixiviación de calcopirita utilizando metanol y con un agente orgánico como estabilizador del ion cuproso. Con todo lo anterior, se concluyó que la pasivación de la calcopirita es disminuida con el empleo de solventes orgánicos, ya sean de los que sean, y también con el uso de los agentes oxidantes como el peróxido, el sulfato de cobre y el ozono, y la mezcla de los tres agentes oxidantes. También se propusieron varios esquemas en ese caso, y también la conclusión más fuerte fue la formación de un compuesto más rico de cobre como la rosbita. Todo lo demás es más rollo. Y una que debería tener una diapositiva por sí sola, es que se logra la estabilización del ion cuproso con el uso de los solventes orgánicos propuestos. Muy bien. Entonces, yo con eso concluyo. Y de mi parte, sería todo. Muchas gracias. Muy bien. Ok, regresamos. Muy bien, doctor Joaquín. Pues realmente, ahora sí que nos dejas con el ojo cuadrado. Es muy interesante todo lo que nos mencionas sobre este proceso de la lixiviación del cobre. Y bueno, antes de felicitarte y hacer algunos comentarios y acotaciones, vamos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Sale? Entonces, se abre la mesa de diálogo, micrófono abierto para iniciar. El ingeniero José de Jesús Camacho tiene algunas acotaciones también para mencionarse, doctor. Adelante. Adelante, ingeniero José Camacho. Sí, doctor, primero que nada felicitarte por tu conferencia. La verdad es muy interesante lo que estás investigando, lo que están desarrollando en conjunto con otros científicos, con otros maestros. Yo quedé sorprendido también, asombrado, porque pues es un tema muy interesante que incluso despierta mi curiosidad científica, y si me lo permites plantearte algunas preguntas que se derivaron de ver tu investigación, de analizarla, y felicitarte ampliamente en nombre de un servidor y de la Sociedad Científica Fresnillense por el trabajo que estás realizando. Mira, la primera pregunta que te hago es acerca de qué otras aplicaciones prácticas podemos encontrar en lo que consiste la lixiviación. Nos hablabas del sector minero, aplicaciones prácticas en el campo minero. ¿Dónde más podemos encontrar que se usa esta técnica? Es que hay muchos lados donde se ocupa esta técnica, porque para empezar, hasta para hacer un café de cafetera, es básicamente una lixiviación en esa parte. La industria alimenticia utiliza también para la extracción de aceites de semilla. También ahí utiliza lo que es la lixiviación. Entonces, hay infinidad de lados donde se utiliza así la lixiviación. Y algunos lados que ocurre la lixiviación donde no se quiere, por ejemplo, en los jales de minas, bueno, regreso a la mina, tenemos dicen que el drenaje ácido, le llaman así los ambientalistas, pues llueve y como tiene ciertas cantidades de orgánicos o compuestos orgánicos que mismos de la flotación o del proceso mismo de la minería pueden generar un ácido. Pero no solamente, muchos dicen que son por los metales, la verdad no creo, sino es por los orgánicos que se tienen ahí. Pero la industria alimenticia es la que tiene mucha aplicación sobre este caso y la cosmética, claro. Okay. Muy interesante, doctor. Otra de las preguntas, ahorita que hablabas de los jales, hace un tiempo aquí en Fresnillo, ya ves que contamos con la mina Proaño, que
pues es conocida en todo el estado de Zacatecas. Y Prodaño le dicen, ¿no? Sí, exactamente. Esta mina, bueno, hay una región, una parte que se conoce como Los Jales. Es una serie de cantidad de residuos del proceso minero. Y se rumoraba, se especulaba que unas personas originarias de China querían comprarlos para precisamente tratar de extraer principalmente los residuos que pudiesen quedar de plata u otros metales preciosos. Entonces, sí me gustaría que me comentaras acerca de el proceso de lixiviación en los jales, sobre todo para extraer plata. Ok. Ajá. Es algo parecido a lo que planteamos del proceso en pilas. No sé si lo recuerde, Sí. profesor. El proceso en pilas se vuelve a hacer los mismos procesos. Claro. Se pone una manta en la parte inferior con una membrana que es impermeable, aunque eso no lo mencioné. Una impermeable antes de hacer la pila y luego ya le ponemos todo el mineral. Es igual parecido a lo que menciono aquí. Esto, como la plata es muy sensible al cianuro también, puede hacerse por cianuro, una cianuración. ¿Qué es la cianuración? Es simple y sencillamente agua con cierta cantidad del ion cianuro o cianuro de sodio, que es el que se utiliza en la industria. Y ya ese lo regamos de cuenta como si fuera campo, si fueran hectáreas de frijol o si fueran así de campo. Se riega y entonces va penetrando la solución lixiviante y se va llevando la plata y todo lo demás lo va dejando. Creo que nos cayó parece que me silenciaron. Sí, ya ve, el maestro Mar. Perdón. Sí. No, adelante. ¿Puedo continuar con otra pregunta por ahí? Ya para darle paso a quien más desee. Doctor Joaquín, ahorita me llega la curiosidad de saber si sabemos que el proceso de lixiviación ocurre sobre todo a causa de agentes químicos. Entonces, sí. ¿Habrá algún tipo de agente que no sea químico, digamos, no sé, biológico, microorganismos, que puedan efectuar este proceso como catalizadores? Sí hay, es lo que le llaman biolixiviación. Ok. Entonces, eso tampoco lo menciona. Sí, también existe el proceso de biolixiviación, lo cual se hace por microorganismos. El problema con ese proceso es de que es muy tardado. Hablamos de meses, el proceso de biolixiviación. Y aparte los bichos son más sensibles que el doctor Talavera, porque no le puede decir mi alma. Tiene que tener un pH controlado, tiene que estar el pH entre 3 y 4, la temperatura entre 20 y 30. Si excede esas condiciones, los bichos se mueren. Entonces, por eso es tan difícil de operar esa parte. Pero bueno, es que dicen, pues sí, lo vas a dejar, sí, pero el control de esas condiciones de operación es bastante complicado. No, muy interesante. Entonces, microorganismos, en particular, ¿serán que bacterias? Son bacterias. Bacterias, ok. Son farrosos, hay una infinidad de bacterias. Qué interesante. No me acuerdo bien los nombres de los bichos. Muy interesante, doctor. No, pues muy agradecido y felicitaciones nuevamente. Y bueno, pues yo cedo el micrófono. Por ahí veo que hay otro planteamiento. Y muchas gracias, doctor. Enhorabuena. No, gracias a usted, profesor. Por tu trabajo y sigue adelante. Gracias. Sí, muy bien. Tenemos también por aquí, levantó la mano Javier. Adelante, si tienes alguna duda o alguna pregunta hacia el doctor Óscar Joaquín Solís Marcial, mi compañero Javier, sí, adelante, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Simplemente, bueno, felicitar al doctor Joaquín y pues agradecerle que nos haya compartido su conocimiento, que es muy amplio sobre este tema. También reforzando un poco sobre las preguntas que le hacían anteriormente. Yo me imagino y quiero creer que los chinos lo que les gustaría hacer
es lixiviar esos jales para obtener un poco más de, ahora sí que para dejarlos de a tiro en cero y poder extraer un poco de mineral que todavía puedan tenerlo. Y sobre la última pregunta de biolixiviación, pues comentarles también que en Zacatecas algún tiempo quisieron poner una planta de biolixiviación en Noria de Ángeles. Estos, pues los latinoamericanos son más afines a trabajar en ellos, los chilenos, argentinos, debido a que, pues, así como nos comentaba el doctor Joaquín, sus minas ahora sí son 100%, bueno, no 100%, pero la mayoría de sus minerales ya se encuentran en calcopirita y ellos pues son los expertos en biolixiviación, pero pues sí, son procesos muy tardados. Gracias por darme la oportunidad de expresarme y pues, muchas gracias, doctor Joaquín, y felicidades. Gracias, Javier. Un saludote. Espero que te encuentres muy bien. Es muy bueno saber de ti, ¿eh? Lo mejor de todo, que entra este tipo de pláticas, porque pensamos que ya estaba olvidado. Yo ya lo hacía de perdido y de mojarra, pero bueno, qué bueno que ahí anda. Nada de eso, doctores. Al contrario, el conocimiento que ustedes me brindaron lo he plasmado ahora en tratamientos de agua, haciendo reducciones Fenton para reducir la DQO y Válgame. pues algún otro proceso que se van relacionados. La química ahora sí que va de la mano, todo junto. Bueno, eso nos da pausa a otro comentario acerca de lo comentaba el profesor Camacho. Pues bueno, la DQO pues es la demanda química de oxígeno, ¿no? Para el tratamiento de aguas. Pero esa es parte, es un proceso muy parecido a lo que es la lixiviación, por eso lo que menciona Javier, lo que es el proceso Fenton o fotofenton, ¿verdad? Bueno, que es el uso de metales para generar especies o radicales hidroperóxido. Muy bien. Muy bien, por aquí también, doctor Joaquín, tenemos, por aquí alguien también tiene una pregunta, Elizabeth Raigosa, por favor, puede, adelante, levantó también la mano, si tiene alguna pregunta, adelante. Vale, bueno, antes que nada me gustaría felicitarlo. Gracias. Es una persona que nos motiva a saber, pues, no sé, a querer saber siempre un poquito más y pues es una persona que realmente, pues, nos inspira, ¿no? A nosotros como estudiantes. Mi pregunta sería, teniendo esta relación o teniendo una relación precio-recuperación, ¿cuál de estos compuestos que nos presentó sería más viable? ¿Precio de recuperación de qué? Bueno, en relación al precio de estos compuestos y a la recuperación de cobre obtenida. Es una pregunta muy, muy buena. Te felicito. No, aquí creo que por costos, y porque es que hay costo de operación o costo de mantenimiento. Por costo de operación yo me iría con el etilenglicol. Pero aquí también existe lo que es el beneficio te fijas, el etilenglicol llegó nomás como un 80% de extracción. Y el metanol llegó como al 95%. Entonces, y por tiempos también de operación, tendríamos que ver esa parte, porque yo me iría entre el metanol y el etilenglicol, pero aquí desgraciadamente o agraciadamente teníamos que hacer un balance económico de cuánto lo vamos a meter, cuánto no lo vamos a meter. Sí, o sea, el etilenglicol nos da la certeza de operación de menos riesgo, pero el metanol nos da una cinética o que tengamos que tener el reactor con menos tiempo agitado, entonces eso nos da un ahorro en energía. Entonces,
ahí tendríamos que hacer el balance económico realmente para con cuál irnos, cuál nos convendría más. Ah, ok. Bueno, tengo otra. ¿Ok? ¿Sería viable tener una etapa de pretratamiento, por ejemplo, en la lixiviación por pilas? No. Por pilas, no. ¿Por qué? Porque las pilas, para empezar, utilizan un tamaño de partícula de alrededor de 5 octavos hasta 1 pulgada. Entonces, toda esa parte, y aparte son volúmenes muy grandes. Imagínate, tendríamos que tener hornos del tamaño de una celda de flotación. Para calentar toda esa cantidad de material, la verdad sí te llevaría a lo mejor un balance energético, un balance termodinámico de cuánta energía requieres para calentar unas 300 toneladas de mineral. Imagínate cuánta energía tendríamos que gastar. Tendríamos que, bueno, termodinámicamente la constante, el CP básicamente, y toda esa parte de la eficiencia térmica y todos los coeficientes de transferencia. Tendríamos que hacer toda esa parte, ¿no? Pero aquí tenemos expertos que podrían hacer eso. Ok. La última, nada más. Dime. Bueno, nosotros sabemos que habrá impurezas que nos van a afectar nuestra recuperación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviésemos en nuestro concentrado, por ejemplo, plomo y zinc, ¿no? Ajá, Supongamos, ¿qué nos ajá. afecta? ¿Qué es lo que más nos afecta? ¿El plomo o el zinc? ¿Qué nos beneficia tener más? ¿Para qué? O sea, En ninguno nos beneficia, pero ¿En la ¿cuándo? lixiviación o en el depósito? Mm, Porque en yo la diría, lixiviación, el sistema que propusimos, bueno, es que era muy extenso y no quería llevarme mucho tiempo en la discusión. Utilizamos el concentrado, donde el concentrado lleva parte de galena y la galena no le hicimos nada. Por eso es lo que concluimos que teníamos una lixiviación más selectiva. ok. Bueno, creo que por mi parte sería todo. Y muchas gracias. No, muchas gracias a ti por asistir. También a la Yaque, gracias. Ay, Brendita, Felicidades. muchas Está gracias. muy bien su exposición. Muy bien, si hay algún otro comentario hacia el doctor Oscar Joaquín Solís Marcial, gran docente investigador. Abrimos también por ahí si también alguien más tiene algún otro comentario o alguna pregunta o inquietud para comentársela al doctor. Aquí el doctor Alfonso Talavera, le mandamos un saludo. Adelante, doctor Alfonso, un gusto saludarte. Hola, buenas tardes, gracias. Pues, muchas felicidades, doctor Joaquín, una excelente plática y pues un excelente compañero, un excelente excompañero también como contigo, doctor, bueno, profesor Camacho. Nada más mi pregunta es un poquito nada más como para reafirmar. Doctor Joaquín, ustedes están haciendo una gran labor en el proceso de lixiviación y están obteniendo grandes resultados. Y es para eliminar el proceso de lixiviación de cianuro. Pero el utilizar metanol no nos mete también en problemas, doctor. Si te lo tomas, sí. Bueno, pero me refiero en cuanto a la parte de la volatilidad. La volatilidad también tiene cierta volatilidad, pero aquí lo que se está proponiendo es hacer como pues, tipos condensadores y sistemas cerrados, donde no se permita pues de que se nos... Y eso, por eso yo les decía que yo estaba entre el etilenglicol y el metanol, porque por eso mencionaba el etilenglicol como una de las especies o de los lixiviantes mejores por su alto punto de ebullición. Ah, ok, muy bien. Y la parte doctor, la parte de las impurezas, la que te hablaba, la
señorita Elizabeth, eso es muy real. ¿Cómo podrías tú eliminar esas impurezas? Porque tú mismo hemos hecho experimentos de electrólisis y pues nos da bastante problema. ¿Quitar las impurezas para la electrólisis? Ah, exacto. ¿Sería posible o cuál sería la ruta? No, pues que sí tendríamos, o sea, aquí es a lo mejor lo que mencionaba la señorita Elizabeth, ¿no? Aquí hacer un pretratamiento, un electrodepósito por escalas. ¿Cómo por escalas? Simple y sencillamente tener celdas a un potencial donde tengamos, recordemos que el electrodepósito se lleva a cabo por lo que es el potencial inducido. Si inducimos cierto potencial, vamos a depositar nada más, en teoría, ciertos metales. Si ese potencial lo subimos, vamos a tener otros ciertos potenciales, o también tendríamos la opción de una extracción por solventes. ¿Cómo? O sea, en vez de ahora sí tenemos eso, ahora vamos a agregarle otro solvente donde nada más sea afín al cobre o sea afín al plomo, dependiendo lo que tengamos, lo que queramos separar, ¿no? Pero son opciones que estamos analizando. Muy bien, muchas gracias, doctor Joaquín. Un gusto, como siempre, pues saludarlo y colaborar con usted. Un gusto también a sus alumnos y más gusto saber de Javier, que la verdad anda vivo, anda activo. Me da muchísimo gusto de verdad que los exalumnos de la UAS anden trabajando y anden haciendo cosas buenas. De mi parte sería todo y saludos a los hermanos Camacho que nos dan oportunidad de estar en este tipo de eventos. Gracias y saludo a todos. Bueno, doctor, muy bien, un grato saludo al doctor Alfonso Talavera y bueno, pues tanto ahora sí que conocimiento que nos plasmas y que la sociedad científica freniense pues tiene las puertas abiertas. Gracias por compartir tu conocimiento tan vasto y pues darnos esta información tan útil, este conocimiento tan valioso, tu tiempo, tu disponibilidad y pues sobre todo un agradecimiento. Doctor Alfonso, por ahí también yo tengo una pregunta para realizarte. ¿Alfonso claro. o a mí? Mande al doctor Joaquín. Bueno, pensé que yo dije lo de contexto. No, que la conteste el doctor Joaquín. Incluso yo pienso que igual va enfocada para los dos. Ok. Doctor, te la dejo. Gracias. Sí, doctor Oscar Joaquín, fíjate, hablando de esto, de tu labor de investigación que dedicas sobre la lixiviación, ¿cómo ves tú el panorama en la parte de las escuelas de educación superior, de las universidades, de los tecnológicos, de las universidades autónomas? ¿Crees que se pueda desarrollar investigación científica, por ejemplo, como la que tú realizas, crees que haga falta mucho equipo de alta tecnología para hacer este tipo de estudios? ¿Crees que sea costoso montar un laboratorio, hacer toda esta parte experimental? ¿Se ocupa bajar algún recurso incluso externo? ¿O qué les dirías a los jóvenes, a los profesores también, para que se involucraran un poquito más a esta parte de la investigación? Si es difícil o se tiene que contar con medios o aparatos muy sofisticados, o no tanto así, si se puede hacer también investigación. Bueno, yo creo que ustedes son muy experimentales. Estoy el doctor Alfonso Talavera, me recuerda mucho, por ejemplo, a Rutherford y a Thomson, ¿verdad? El descubrimiento del electrón y del protón, todo esto, esta parte experimental. Y recordando, por ejemplo, ya ves que el científico Albert Einstein era muy teórico, y en esta parte yo veo que, por ejemplo, ustedes son muy experimentales, y pues obviamente la química así lo demanda, es una ciencia experimental. ¿Qué nos podrías comentar, Doc? Sí se requiere de equipamiento no muy tecnológico, dependiendo qué queramos ver, ¿no? O lo que se requiere aquí es más que nada, ¿qué queremos ver? El objetivo, la hipótesis. Yo pienso que es más que nada una hipótesis. ¿Qué queremos ver? Ya desde ahí, desde el planteamiento de una hipótesis, si no sabemos qué queremos ver, si no sabemos a dónde vamos, pues sí vamos a crear el sincrotrón y todos los equipos sabios y por haber, para ver a ver qué sacamos.
Pero si realmente tenemos una hipótesis, una idea de qué está pasando, qué está sucediendo, pues sí se requiere de equipamiento, pero pues en Zacatecas pues tenemos que pedir ayuda, que pedir alianzas entre todas las universidades, todos los tecnológicos, para poder hacer este tipo de investigaciones. Aparte de que también ahorita, pues desgraciadamente este gobierno está recortando los presupuestos para la investigación. O sea, no soy de ningún partido, ni lover, ni mucho menos, pero sí lo que se ve, no se pregunta, el recurso para la investigación es necesario. Sí necesitamos meternos a buscar recurso, pero me adelanté, los recursos ahorita no hay convocatorias, todo esto está cerrado, todo esto está limitado. Entonces esa parte política, pues sí nos está afectando y nos va a afectar más, ¿no? Para desarrollar la ciencia que requiere este país, ¿no? Porque desgraciadamente, bueno, esto ya es promoción, esto es por otro lado. Desgraciadamente, como comencé, ¿no? Toda la problemática, todo lo que de los retos que tiene nuestro país, contratamos a externos, llámense irlandeses, llámense noruegos, llámense alemanes, llámense australianos, llámense canadienses, para los grandes retos, en vez de que ya afrontamos una serie de retos ya con lo que tenemos en el país, ¿no? Yo pienso que sería un gran inicio de cómo nos vaya. Lo más seguro que nos va a ir mal, lo más seguro. ¿Por qué? Porque esta parte los noruegos y los alemanes no se enseñaron en un día. A lo mejor lo que tendríamos que hacer es sí traerlos, pegarle más gente a que, porque siempre cuando traes un noruego a resolver un problema, un belga, te limitan. ¿Sabes qué? Sí, pero yo lo hago solo. No quiero que nadie me vea, no quiero que nadie esté a un lado. ¿Para qué? Para que no sepan cómo hacer las cosas. Entonces, toda esa parte, yo pienso que debemos de tratarla, de que ya la problemática sea enfrentada por nosotros, no estar buscando en un artículo algo que investigar, sino que la problemática que se tiene, ahora le va sobre ti y tienes que resolverla. Y todos esos recursos tendríamos que bajarlos, ¿no? Y tendríamos que meternos. Desgraciadamente en este país, si no es con CONACYT, los investigadores no tenemos de dónde bajar recursos para un equipamiento. ¿Por qué? Porque para empezar, la industria quiere dinero y quiere dinero rápido y nunca quiere invertir. No quieren invertirle en las universidades. Simple y sencillamente a mí me ha tocado ver en Saucito, ahí con ustedes, de que van y tienen un problema, van a traer la Universidad de Australia, van a traer la universidad y están igual o más mensos que nosotros. Entonces no damos ese voto de confianza hacia nosotros, ¿no? Yo pienso que también nosotros vamos a hacer nuestra, ¿cómo se llama? Vamos a hacer nuestra campaña para pedir ese voto de confianza, así como lo hacen los políticos. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos por aquí a Brenda Segura, que levantó aquí la mano. Adelante, Brenda. Adelante. Hola, mi niña. Hola. Nada, pues felicidades, es un gusto trabajar contigo. Un lujo, diría yo. Hola. No, nada, pues solo felicitarte en primer lugar. No, sí. Y referente a la pregunta anterior, dejando de lado el financiamiento, ahorita, ¿en qué punto se encuentra la investigación? ¿No? Porque nos dejaste muy en claro que se ha hecho un trabajo, pues, de años, donde ya probaste que la temperatura, los diferentes solventes, en fin, un montón de cosas. Pero ahorita, la investigación, ¿dónde se encuentra? ¿O qué están haciendo por ejemplo, tu grupo de investigación, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto que tienen, a lo mejor pensando si quisieran ya implementar esta metodología en escala piloto, o ya están en eso? No, desgraciadamente se ha visto limitado por todo lo que he comentado. Para empezar, les hablas de la exhibición aquí en México y es del diablo. Sí. Es del diablo, o sea, si no es cianuro, no sirve. Ese es un problema que tenemos aquí en México y ahorita estamos un poco detenidos, tenemos otros proyectos, pero sí estamos trabajando, vamos a retomar este proyecto, por ahí vamos ¿cómo decir? Vamos a retomarlo, pero es una idea que ya tenemos, vamos a analizar ahora los gases. Ah, ok.
Ujú. Entonces, esa Sí, parte de lo que mencionaba el doctor Talavera, ¿no? De que, bueno, el metanol es volátil, sí, sí es volátil. Entonces hay que ver cómo se volatiliza, cómo se está mineralizando, toda esa parte, ujú, ya para centrarla y ya para ver qué está pasando, qué es el siguiente paso. De que no estemos creando una bomba, no nos va a pasar un Chernobyl y entonces sí, pero más grande el de nosotros no nos andamos con cosas. De que huele fresnillo todo completo, pero pues que huele. claro. Sí, entonces va más, lo vas a retomar, ¿no? Otra vez. Sí, lo tenemos Dibujándose. Ok. lo tuvimos parado un Ajá. tiempo, pero vamos a seguir en la lucha, ¿no? O sea, promoviendo el voto, casilla por casilla. Sí, sí, sí. No, pues nada, gracias y No, qué gracias gusto a ti, saber un que estás gusto bien. saludar. No, igualmente, doctora. Ah, no, todavía no. Bueno, espero me invites. Gracias. Gracias. Ojalá, sí, sí, sí. Yo te aviso. Árale. Ok. Gracias. Bueno, estimado doctor Oscar Joaquín Solís Marcial, muchísimas gracias. Ahora sí que mil gracias por todo, tu disposición, tu tiempo, por todo lo que nos compartiste y bueno, te mandamos un abrazo fuerte. Este, eh, te apreciamos todo tu esfuerzo para esta conferencia y pues aquí están las puertas abiertas. Estamos siempre vas a tener aquí las puertas abiertas. Te agradecemos de corazón. Mil gracias. No sé si quieras agregar algo de mi parte, pues ahora sí que te agradezco muchísimo en demasía, dicen los escritores, ¿verdad? Todo tu disposición y buen tiempo y gracias que esta sea una semillita para los estudiantes que por ahí se conectaron y que por ahí se empiece a esparcir se involucren en la investigación científica, hagan maestría, hagan doctorado, se animen a hacer ciencia, doctor. Un abrazote. No sé si tengas algún comentario final. No solamente agradecerles a ustedes, los directivos de la sociedad civil, de que nos tengan una puerta para nosotros desahogarnos, ¿no? Todas nuestras inquietudes, todas nuestras partes, de que es una ventana, de que no solamente es el youtuber, no que solamente hay cosas, sino que hay cosas más, bueno, no más, sino cosas más allá de un TikTok o una cosa, sino que esta es una ventana para abrir a la ciencia, para abrir al fortalecimiento de procesos, para fortalecer un país, para fortalecer un estado, para fortalecer un municipio, ¿no? Y más que nada, fortalecernos primeramente nosotros en los lazos, ya sea de la UAS, Instituto Politécnico Nacional y el TEC Fresnillo. Esperemos que tener un lazo así de que esto, como dices tú, sirva para que si nosotros pudimos, si el doctor Talavera y yo pudimos hacer un posgrado, cualquiera puede, ¿no? Cualquiera puede, es cuestión de disciplina, bueno, pues ni de eso, ¿eh? Porque ni eso tenemos, pero sí es cuestión de entusiasmo, de echarle ganas, de enfocarse, de fijarse objetivos, de tener una visión a largo plazo, ¿no? Bueno, no muy largo, pero ¿dónde quieren estar ustedes? ¿Qué piensan hacer de su vida y de bajada? ¿Sí? O sea, más que nada despedirme con esa parte de que cómo dejarles ese pensamiento, cómo se ven dentro de 10 años. ¿Qué se ven haciendo? ¿Dándose una caguama o echándose un whisky? Ok. Muy buena. ¿Sí? Muy buena. Bueno, y más que nada agradecerles a los profesores Camacho por su invitación y por su tiempo para desahogar mis frustraciones. No, pues muchas gracias. Aquí estamos a la orden, doctor. Ya no, lo último que también le había preguntado, fíjate que a Talavera, si duermes, si tienes vida social, doctor, ¿cómo es tu tiempo? Vida social sí tengo, sí duermo. Nunca ha tenido, Omar, sigue sin Ah, no. tener. Va a mentir. Ay, Omar, ¿qué te puedo platicar a ti de nuestra vida social? No, pues sí. Si tú estuviste con nosotros la carrera. Ok, ya la respuesta es obvia, ¿no? Muy bien. No, Muy pues, bien, pues un abrazo fuerte. igualmente. Gracias y te estimamos mucho. Un abrazote también al doctor Talavera. A nuestros alumnos les agradecemos mucho los Saludos. que dan esta conferencia. Saludos y nos despedimos, deseándote siempre lo mejor y el mejor de los éxitos. Doctor Talavera también, por ahí un abrazote. Cuídense Saludos, un mucho. abrazo.
Cuídense. Saludos a todos. Saludos a todos y muchas gracias. A Buenas ustedes. tardes para todos. Hasta luego, Buen bonita fin. tarde. Adiós. Por acompañarnos. Hasta luego. Adiós.